Bienvenidos, bienvenidos nuestros amigos de Facebook. Les pedimos que compartan el link para que otras personas también sean bendecidas. Bueno, pues Dios me ha estado llevando en oración. Bienvenidos todos los que vienen por primera vez, bienvenidos. Y pues los que ya han venido otras veces también, que Dios les bendiga abundantemente. Bueno, mire, Dios me ha estado hablando acerca de los tiempos que estamos viviendo. Y no sé si usted sepa, pero Israel, hay 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Y cuando iban en el desierto, iban caminando en escuadrones de 3 tribus al oriente, 3 tribus al norte, 3 tribus al sur y 3 tribus al occidente. Y en medio llevaban el arca del pacto, que era la presencia de Dios. Si ustedes se fijan, formaban una cruz, 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al oriente y 3 tribus al occidente. Y en medio de la cruz estaba el arca del pacto, que estaba custodiada por dos querubines, y ahí estaban las tablas de la ley. Entonces las tribus que iban hacia adelante, de esas 3 tribus, había 2 que son muy significativas. Una es la tribu de Judá. ¿Sabía usted que de la tribu de Judá nació el Señor Jesucristo? De la tribu de Judá nació el Señor Jesucristo, ¿sí? Judá en su descendencia, ¿verdad? Hasta que finalmente llegó a José y a María, eran de la tribu de Judá a través de la simiente del rey David. El rey David pertenecía a la tribu de Judá. Pero otra de las tribus que iba al frente era la tribu de Isaacar. Y dice la Biblia que la tribu de Isaacar era entendida en los tiempos. Sabía lo que estaba pasando cada tiempo. ¿Qué nos habla esto? Esto nos habla de que usted y yo debemos ser entendidos del tiempo que estamos viviendo. Amén. Debemos de ser entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos muy especiales como nunca jamás antes los habíamos vivido. Entonces debemos de hacer énfasis en el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué razón? Porque si hay algo en la vida que jamás se puede recuperar, algo que hayas perdido, es el tiempo. El tiempo jamás lo podrás recuperar. Y ahora, más que nunca, dice la Escritura que por causa de los escogidos, los tiempos se han acortado. Todo está siendo más rápido. Todo estamos viviendo lo más rápido. Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 23. Dijo que los tiempos serían acortados por causa de los escogidos, porque si no fuera así, ni siquiera los escogidos podríamos ser salvos, porque sería tan fuerte la tribulación que estaríamos pasando que entonces pues nadie podría soportar. Sin embargo, Dios es misericordioso y le tengo buenas noticias. Amén. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que cuando tenemos a Cristo en el corazón, Él nos fortalece, nos levanta, nos guarda, nos protege. Él es escudo alrededor de nosotros. Él es nuestra gloria y Él es el que levanta nuestra cabeza. Amén. Así que cuando tenemos a Cristo en el corazón, tenemos al creador de la vida. Imagínense, ninguna religión en el mundo sucede que tratan a Dios como a su Padre. Nosotros podemos decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y a través de Jesucristo nosotros tenemos un Padre eterno en los cielos. Amén. Así que entonces ahora estamos viviendo unos tiempos gloriosos. Dios no se mueve por los tiempos del hombre. El hombre inventa sus calendarios. Mire, el calendario que tenemos ahora se llama calendario gregoriano. ¿Sabe por qué se llama calendario gregoriano? ¿Alguien sabe? Bueno, se llama calendario gregoriano porque el Papa Gregorio lo instituyó, ¿sí? En la antigüedad.
el calendario actual. Entonces, por eso es el calendario gregoriano, es un calendario de tipo romano. Sin embargo, quiero decirle que Israel es el reloj del mundo. No es Roma, no es Estados Unidos, no es ningún otro país, es Israel. Israel es el reloj del mundo. Lo que sucede en Israel afecta a todo el mundo. Lo que está pasando en Israel. De hecho, hace unas semanas apenas acaban de firmar un tratado de paz, ¿sí?, con los Emiratos Árabes. Entonces esto es bien significativo. Esto nos está diciendo que faltan ya unos momentos para que regrese el Señor Jesucristo. Y vamos a ir a la escritura que está en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4. Si usted trae su Biblia, podrá ver en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17. De hecho, vamos a ver desde el 15. Dice: por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, diga nosotros los que vivimos, los que estamos vivitos ahorita en este momento, ¿verdad? Nosotros los que vivimos, dice, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos precederemos a los que murieron antes. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, a pesar de los tiempos de tribulación, nos debemos de consolar con estas palabras, dice aquí la escritura. ¿Cuáles palabras? Que el Señor mismo, dice, descenderá del cielo, que los muertos en Cristo resucitarán primero, después nosotros los que hayamos quedado, dice que en el aire le recibiremos, en las nubes le recibiremos, y estaremos con el Señor. Amén. Qué hermoso es esto. Ahora, ¿por qué lo estoy diciendo? Bueno, le comentaba yo que Israel es el reloj del mundo. Lo que sucede en Israel afecta a todo el mundo. Amén. Entonces, sucede que hoy, 17 de septiembre del año 2020, para los judíos, hoy, bueno, mañana 18, va a ser el día primero del mes Tirrey del año 5871. ¿Sabía eso? Para los judíos, ahorita todavía, hoy es el último día del año 5870. Pero para el día de mañana por la tarde, a estas horas precisamente, justo a estas horas, va a comenzar el año 5871. ¿Qué significa esto? Ellos llevan la cuenta de las generaciones, y para ellos fue el día en que fue creado Adán, ¿sí?, el primer hombre. 5871 años de que fue creado Adán, ¿sí? Esa es la contabilidad que ellos llevan. Entonces, el día de mañana para el pueblo de Israel es el Rosh Hashanah, es el año nuevo. Ahora, Dios nos dijo que celebráramos las fiestas de Jehová, no las fiestas de Israel, sino las fiestas de Jehová o de Yahweh, ¿sí? Las fiestas del Señor. Eso es lo que debemos de celebrar. ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, porque debemos de ser entendidos de los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Que pronto el Señor Jesús viene. Mire, si usted sigue mis predicaciones, va a ver que unos meses atrás estuve hablando de la oración, de los diferentes tipos de oración,
Después estuve hablando de meditar la palabra, que tenemos que meditar la palabra. Luego de escudriñar nuestro corazón, porque todas estas son herramientas que nos van a servir, nos van a ayudar para estar en línea con el Señor Jesucristo. Mire, cuando usted estaba en la escuela y tenía un examen, usted, bueno, al menos lo hacíamos nosotros, nos preguntábamos unos con otros, nos hacíamos preguntas de lo que considerábamos que iba a venir el examen. O inclusive tuvimos maestros misericordiosos que nos hacían un examen previo, ¿verdad? En el que nos hacían preguntas, ¿verdad? Y para ver más o menos cómo andábamos antes del examen. Y qué mejor que ahora en este tiempo uno tiene que escudriñar su corazón. Es más, decirle a Dios: Señor, escudriña mi corazón. Es algo muy doloroso, se lo aseguro, porque yo ya lo he vivido. No porque no se lo estoy diciendo nomás a la ligera, le digo porque yo, para decirlo, híjole, lo tengo que pensar 3 veces, 5 veces, 10 veces. Y bueno, pues ni modo, digo: Señor, como cuando te aventabas el clavado, ¿verdad? Así a la alberca, y lo estabas pensando y ándale, o te empujaban por atrás y ni modo, ya estás en el agua. Así tenemos que ser, que escudriñar nuestro corazón y decirle: Señor, escudriñame. ¿Hay envidia en mi corazón? ¿Hay resentimiento? ¿Hay amargura? ¿Hay dolor? ¿Hay tristeza? ¿Qué hay? ¿Hay rechazo? Hay gente que trae una etiqueta de rechazo aquí en la frente, y la gente la rechaza por la etiqueta de rechazo que trae, ¿sí? Entonces hay gente que parece que trae un letrero aquí de maldición, como también hay gente que trae un letrero de bendición también, ¿verdad? Entonces debemos de estar analizándonos, escudriñándolos, y aún pedirle a Dios que escudriñe nuestro corazón. Porque tal vez si nosotros nos escudriñamos, nos vamos a justificar. A veces estamos en la etapa de la negación. No, yo no, ¿verdad? ¿Cuántos hemos dicho? Ay, no, yo no soy así, yo no hago esto, yo no tengo este defecto? Nos negamos, ¿verdad? O la justificación, de la autojustificación. ¿Sabía usted que la autojustificación es un pecado? Cuando nos autojustificamos, decimos: yo lo hice, pero porque es que él primero me lo hizo. Si él no me lo hubiera hecho, yo tampoco se lo hubiera hecho. Entonces me estoy, ¿qué? Autojustificando, y eso es pecado. Es lo mismo que le pasó a Adán cuando Dios fue a buscarlo al huerto del Edén y le dijo: ¿dónde estás tú? Y entonces después, cuando le está pidiendo cuentas, le dice: es que la mujer que tú me diste, por eso me comí el fruto, ¿verdad? Porque la mujer que tú me diste. Y la mujer dijo: no, pues porque la serpiente que tú creaste. Entonces, ¿a quién le estaban echando la culpa? Pues a Dios. O le estaban echando la culpa a la serpiente, pero ellos eran responsables. Y muchas veces caemos en esa trampa nosotros también, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces debemos de analizar, ver, a ver, ¿por qué me estoy justificando? Y tener el valor para decir: perdóname, mira, me estoy autojustificando y esto no le agrada a Dios. Tienes razón, yo soy responsable, asumo mi responsabilidad en este acto. Yo cometí esto, yo dije aquello, ¿verdad? Es lo mejor, es lo más sano delante de Dios. Entonces, a partir de mañana, a estas horas, comienza el año nuevo judío, ¿sí? El Rosh Hashanah, ¿sí? Empieza el año 5781 según el calendario hebreo, y es el día primero del mes Tishrei, ¿sí? Que coincide con la noche del 18 de septiembre y termina el 20 de septiembre, ¿sí? La expresión más pronunciada en esta fecha entre los judíos es Shana Tová, que tengas buen año, que tengas un buen año. Y hacen una serie de rituales, ¿no? Por ejemplo, suelen comer manzanas cubiertas de miel, porque dicen, bueno, que tengas un año dulce, de dulzura. Comen, por ejemplo, granadas que tienen muchos granitos,
y que dicen, bueno, mira, como las buenas obras, o sea, le dan una simbología, ¿verdad? Dios no está tan ocupado en que hagamos como toda una liturgia o toda una tradición, sino más bien que escudriñemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él se mueve a través de ciclos, de tiempos y de temporadas, más que del año fulano, sutano, mengano, ¿sí? Cuando Dios hablaba al profeta Daniel, le hablaba de tiempos, mitad de tiempo y tiempos, ¿verdad? Entonces decía, ay, pues, ¿qué quiere decir eso? Bueno, es que son los ciclos, son los tiempos en los que se mueve Dios. Y debemos de ser entendidos en los tiempos en los que se está moviendo Dios. Por eso es importante que escudriñemos. Pero una de esas cosas buenas que tienen todas estas tradiciones hebreas, ¿verdad?, es que procuran hacer un ayuno, o más bien no procuran, sino hacen un ayuno, hacen oración, reflexionan sobre su vida y se arrepienten. De hecho, hay 10 días de arrepentimiento en lo que viene siendo el Yom Kippur, ¿verdad? Son 10 días de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, vamos a comenzar un año nuevo. Miren, normalmente lo que hacemos nosotros, ¿verdad?, los mexicanos y en muchos países del mundo, es que decimos, año nuevo, vida nueva, ¿sí o no? Y entonces decimos, bueno, pues ahora voy a bajar de peso, ahora ya no voy a ser tan impuntual como yo era antes, y empiezan a hacer una lista, ¿verdad?, de los propósitos de año nuevo. Y resulta que apenas en febrero y ya 50 de los propósitos ya nos olvidamos de eso porque vimos que nomás no podíamos, ¿verdad? Y todavía nos queda por ahí 2 o 3 propósitos, a ver si alguno llega a final de año. Pero esos son solamente buenos deseos, buenas intenciones. Pero aquí el asunto es que como Dios se mueve en tiempos y temporadas, normalmente estos son unos días de mucha reflexión. ¿Sabe por qué? Porque también son tiempos de juicio. Mire, si usted recuerda, hubo 2 temblores fuertes en un 19 de septiembre, ¿sí o no? En la Ciudad de México. Fue catastrófico, ¿sí? Las Torres Gemelas también fueron en septiembre, fueron 11 de septiembre. Muchas de las grandes caídas de las bolsas de valores son en septiembre también, ¿sí? De hecho, hubo una organización terrorista que se llamaba Septiembre Negro. ¿Por qué septiembre? Bueno, porque normalmente en estas fechas es cuando viene ese tiempo de reflexión. Y nosotros que tenemos un calendario romano, estamos distraídos pensando en nuestras ocupaciones, pensando en nuestros afanes, y no nos damos cuenta que esto es un análisis de parte de Dios. Te están haciendo un examen. Amén. Te están haciendo un examen y no nos damos cuenta. Entonces este es un tiempo de reflexión, de que debemos decir, hoy voy a ver en mi vida qué es el asunto que traigo mal en mi corazón. ¿Por qué yo no he logrado perdonar a la persona que me lastimó, aquella persona que me hirió? ¿Por qué si oigo su nombre se me revuelve el estómago? ¿Verdad? ¿O por qué todavía sigo con mis viejas prácticas del que no tranza no avanza? O sea, ¿por qué si veo la oportunidad de fregar al próximo, a la próxima víctima, ¿verdad? Cuidado, debemos de analizar nuestro corazón, debemos de escudriñar y aún así decir, Señor, ilumíname para que a la luz de tu Espíritu Santo yo pueda checarme y ver realmente cómo estoy. Por ejemplo, una mujer no se va a maquillar en la oscuridad. ¿Por qué? Pues porque no se va a ver dónde se pinta, ¿verdad? Así de sencillo. ¿Cuál sería el maquillaje que llevaríamos delante de Dios? La santidad, la gracia, el amor, la misericordia, el perdón. Un rímel de misericordia, un lápiz labial de gracia,
en lugar de juicio, ¿sí? ¿Cómo se llama? Los chapetes, polvo, un rubor, ¿sí? De inocencia, imagínate, de ser inocentes. Creo que esto es algo muy valioso en estos tiempos, porque la inocencia se ha perdido. Amén. Wow. Es el maquillaje de Dios, para que no lleguemos así con la cara nomás lavada, y ni lavada siquiera, ¿verdad? Es lo peor. Bueno, entonces tenemos que buscar que el Señor nos escudriñe a la luz de su palabra, ¿sí? Qué importante es que ayunemos, que oremos, que reflexionemos y sobre todo que nos arrepintamos de nuestros pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Hay mucho cristiano, o que se dice cristiano, que vive una vida pues de lo más mundana y de lo más pagana que pueda tener, y piensa en todo menos en arrepentirse. De hecho, hay gente que dice: yo no tengo nada de qué arrepentirme, y eso es bien peligroso. Si tú no tienes nada de qué arrepentirte, es que quiere decir que hay miopía, que hay cataratas espirituales, que hay glaucoma espiritual, que hay ceguera, que no tenemos la capacidad para ver, que no somos perfectos, que tenemos defectos, que tenemos fallas, y que necesitamos decirle: Señor, ayúdame a ser mejor. ¿Qué mejor que el Salmo 51, cuando el rey David pecó y que el profeta Natán le fue a reconvenir de su pecado, y entonces el rey David se arrepintió realmente, y él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces aquí nos está hablando, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces tenemos que hay rebelión, iniquidad y pecado, ¿sí? Tres cosas que normalmente están afectando al corazón del hombre, y que tenemos que trabajar en esa área, limpiarnos en esa área. Es importante que consideremos estas fechas que yo estoy diciendo por una razón, porque cuando la iglesia respeta las fiestas de Jehová, entonces Dios se goza. De hecho, uno de los mandamientos dice que respetemos las fiestas, que respetemos el día de reposo, ¿sí? Entonces debemos de tener un día de descanso. Es importante. Sí, usted puede decir: bueno, Jesucristo es mi reposo. Es muy cierto, pero físicamente también necesitamos un descanso. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esto. Así que yo le invito el día de hoy a que reflexionemos y a que nos arrepintamos de nuestros pecados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos conocen el Salmo 51? Yo le invito a que lo memorice, a que lo personalice, a que lo medite, a que lo haga suyo. ¿Sí? El Salmo 51 es un salmo que le va a limpiar el corazón. Quizá como mujer conocemos esas toallitas, ¿verdad? Para limpiar. ¿Qué mejor toallita que el Salmo 51? El Salmo 51, memorícelo, personalícelo. Y no nomás mujeres, hombres. Somos los que más necesitamos, porque a veces tenemos el corazón más duro. Entonces necesitamos checarnos, limpiarnos con ese Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sí? Entonces, que tengamos ese gozo de la salvación de nuestra alma. Hoy le invito más que nunca a que reflexionemos, a que meditemos, que estos son tiempos muy especiales. Jesucristo dijo
que por causa de los escogidos serían acortados los tiempos y que estaríamos escuchando de sediciones, de rumores de guerras, de pestes. Bueno, ahora le decimos pandemias, pero es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, seamos sabios, hermanos. ¿Por qué? Hace un momento cantábamos: llena mi lámpara, Señor, ¿sí?, con aceite de tu espíritu. Debemos de ser como las vírgenes prudentes que tenían preparada su lámpara. Tener preparada la lámpara es tener preparada nuestra vida, hermanos. Tener preparada nuestra vida. Esa lámpara tiene que estar limpia, llena de aceite, encendida, porque en cualquier momento viene el Señor Jesús y vamos a tener esa luz para poder ver al Señor Jesús e irnos con Él. La finalidad de la iglesia es equipar a los santos. ¿Para qué? Para que lleven la palabra del evangelio a la gente. Este es tiempo de evangelizar, de afirmar a las personas. No tiene sentido que usted vaya y les hable muy bonito de Jesús y no las afirme. Eso es peligroso. Es muy peligroso que usted solamente esté evangelizando, pero que no haya afirmación. Porque si no hay afirmación, la gente se va a desbocar a cualquier cosa que le hablen, ¿sí?, a cualquier filosofía, a cualquier doctrina. Debemos de tener cuidado cuando evangelicemos, ver la manera de traerlos a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia está el equipamiento para los santos. Y con esto quiero terminar ya. La iglesia está diseñada para equipar a los hijos de Dios, a las hijas de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo? Por eso les estoy hablando así. Por eso les estoy diciendo estas cosas. Que despertemos, que nuestros ojos no estén cargados de sueño, como era el caso de los discípulos que estaban con Jesús en el huerto de Getsemaní, y que Jesús les decía: oren para que no entren en tentación. Y sin embargo dice que la escritura que los ojos estaban cargados de sueño y se dormían 3 veces, se durmieron. Entonces, que no nos pase así, que no nos agarre dormido el Señor Jesús y no supimos ni a qué horas vino el Señor Jesús y ya se fue. Cuidado, porque entonces viene un tiempo de la gran tribulación, la cual no vamos a pasar. Eso será para el mundo, no para los hijos de Dios. Por eso, qué importante es que tú reconozcas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. No hay otro camino. Hay mucho, dice por ahí un dicho, que todos los caminos van para Roma, pero para Jesucristo, para el Padre, solamente Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que entonces, hoy te invito a que cuando alabes a Dios, lo hagas de corazón, te entregues a Dios, que le cante. Mira, cuando cantamos no es solamente por cantar, no es por llenar un espacio, son oraciones que estamos entonando al Padre Celestial. Le estamos diciendo que lo amamos, que lo adoramos, que es súper importante para nosotros, es esencial para nosotros. Entonces yo te invito a que tú seas un adorador, una adoradora en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y bueno, con esto termino ya. Yo le doy gracias a Dios por tu vida, ¿sí? Y quiero hacer una invitación para las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Y si aquí hay alguna persona que nunca ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, yo le pediría que levante su mano. Si le gustaría recibir a Cristo en su corazón, decir: yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, ¿verdad? Ya todos tienen a Cristo en su corazón. ¿Te gustaría recibirlo? ¿Sí, mi hijo? Ah, qué bueno. Levanta tu mano. ¿Sí? ¿Alguien más lo quisiera recibir a Cristo en su corazón? ¿Sí? Ok. Ponte de pie, mi hijo. Ponte de pie. ¿Sí? Vamos a hacer esta oración y quiero que pónganse todos de pie, por favor. Vamos a hacerla todos. Y le voy a pedir a usted que está a través de Facebook y de YouTube que también haga esta oración. Esta es una oración de fe que nos cambia la vida. Levante sus manos a Dios, cierre sus ojos
y repita conmigo, con su boca, con sus palabras. Dígale: Señor Jesucristo, hoy te pido perdón porque reconozco que yo he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. El día de hoy renuncio a mis pecados y abro mi corazón para que tú, Señor Jesús, entres a vivir en mi vida. Sé tú el dueño y Señor de mi corazón. Gracias por perdonarme. Hoy te proclamo como mi único y suficiente Salvador, y te doy las gracias por el sacrificio de la cruz, tu sangre preciosa que derramaste por mí en la cruz del Calvario. Me está limpiando, me está sanando, me está liberando y me presenta como un santo delante de mi Padre Celestial. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y por estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ahora yo quiero orar por ti. No repitas, y por las personas que lo hayan aceptado a través de las redes sociales. Y también, ¿tu nombre? ¿César? ¿Jesús? Jesús Emanuel. Emanuel, Dios con nosotros. Amén. Padre, oro por Emanuel y oro por las personas que recibieron a Cristo en su corazón por primera vez. Yo te pido que tú los guardes, que tú los protejas, que tú los libres del lazo del cazador. Padre, en el nombre de Jesús, que les des una oportunidad sobrenatural, Señor. Que les des experiencias sobrenaturales para conocerte, Dios. Oramos en el nombre de Jesús para que abra las ventanas de los cielos y derrames bendiciones en sus vidas, Padre, sobre todo la salvación de su alma. Gracias porque ellos te han reconocido como su único y suficiente Salvador. Ahora mismo, Señor, te doy gracias porque tú tienes un llamado, un propósito y un destino para Emanuel, así como para cada persona que recibió a Cristo en su corazón por primera ocasión, o aquellos que estaban alejados y que se reconciliaron con Jesucristo. Ahora mismo, Señor, trae una reconciliación en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Padre, oro por las personas que nos están viendo a través de las redes sociales y te pedimos, Señor, que tú los guardes, que los protejas, que les ayudes a crecer espiritualmente. Ayúdales, dales un crecimiento espiritual. Padre, muéstrales cuál es el propósito, el llamado y el destino para sus vidas. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que su camino es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En el nombre precioso de Jesús, bendíceles, guárdales y prospérales todos los días de su vida. Amén.